Hoy es sábado, un día para relajarse y disfrutar. Tómate un momento y disfruta de tu desayuno o de un café y, ¿por qué no?, también de la cultura con esta historia corta. Como cada sábado, te recomiendo que te suscribas al canal Audiolibros Te Presto Mi Voz, y si ya te suscribiste, comparte el video y déjame un like. Son gratis y nos ayudan a crecer como comunidad. Ahora sí, aquí está la historia prometida. La máscara de la muerte roja. Edgar Allan Poe. La muerte roja había devastado durante largo tiempo la comarca. Nunca se había visto una epidemia más fatal, más horrorosa. La sangre era su avatar, y su sello lo rojo y lo horrible de la sangre. Eran dolores agudos, vértigos repentinos, y luego una abundante hemorragia por los poros de la piel, a la cual seguía la muerte. Las manchas escarlatas sobre el cuerpo, y especialmente sobre el rostro de la víctima, era la proscripción de la peste, que la alejaban de la ayuda y de la simpatía de sus semejantes. Y entre el comienzo, desarrollo y resolución de la enfermedad, no pasaba más de media hora. Pero el príncipe Próspero era feliz, intrépido y sagaz. Cuando la población de sus dominios llegó a la mitad, llamó a su presencia a 1,000,000 de vigorosos y despreocupados amigos, los cuales escogió entre los caballeros y damas de su corte, y se retiró con ellos a la profunda soledad de una de sus fortificadas abadías. Era un extenso y magnífico edificio, creación del excéntrico, aunque regio gusto del príncipe mismo. Una fuerte y elevada muralla lo circundaba completamente. Esta tenía puertas de hierro. Los cortesanos, una vez dentro, con ayuda de hornos y gruesos martillos, soldaron los cerrojos. Habían resuelto no dejar medio alguno de entrada ni de salida a los impulsos repentinos de la desesperación o del frenesí del interior. La abadía fue abundantemente provista de víveres, y con semejantes precauciones, los cortesanos podían mandar desafiar el contagio. El mundo del exterior se cuidaría a sí mismo. Mientras tanto, era un crimen apesadumbrarse o pensar. El príncipe había suministrado todos los accesorios del placer. Había bufones, improvisadores, bailarines, músicos. Había belleza y había vino. Dentro, todo esto. Y la seguridad. Afuera, la muerte roja. Fue hacia el fin del 5º o 6º mes de reclusión, y mientras la peste asolaba más furiosamente el exterior, cuando el príncipe Próspero invitó a sus 1,000 amigos a un baile de máscaras de la más soberbia magnificencia. Aquella mascarada era una voluptuosa escena, pero déjenme que describa primero las habitaciones en las cuales tenía lugar. Eran 7, una suite imperial. En muchos palacios, sin embargo, tales estancias forman una larga perspectiva recta, pues las batientes de las puertas asentadas sobre la pared a cada lado no impiden en alguna manera que la vista penetre hasta el fin. En este caso era muy diferente, como podía esperarse del amor del soberano por lo extravagante. Los departamentos estaban tan irregularmente dispuestos que la visión abarcaba poco más de uno a la vez. Había un recodo agudo a cada 20 o 30 yardas, y en cada recodo un nuevo efecto. A derecha e izquierda, en mitad de cada pared, una alta y estrecha ventana gótica daba sobre un cerrado corredor que proseguía los recodos de la serie. Estas ventanas tenían vitrales, cuyo color variaba de acuerdo con el que dominaba en las decoraciones de la habitación
a la cual daban acceso. Por ejemplo, la situada en el extremo oriente estaba adornada de azul y tenía las ventanas azules. El segundo cuarto era púrpura en sus adornos y tapicerías, y los cristales eran de color púrpura. El tercero era verde enteramente, y verdes los vidrios. El cuarto estaba adornado de anaranjado, el quinto de blanco, el sexto de violeta. El séptimo salón estaba completamente tapizado de terciopelo negro, el cual cubría el techo y las paredes, cayendo en pesados dobleces sobre una alfombra de la misma tela y color. Únicamente en esta pieza, el color de los cristales dejaba de estar en armonía con las decoraciones. Los vidrios eran color escarlata, un profundo color sangre. Además, en ninguna de las 7 habitaciones había lámparas ni candelabros. Entre la profusión de ornamentos de oro que se hallaban distribuidos por todas partes, no colgaban del techo. Ni una sola luz emanaba de la lámpara o bujía en la serie de cuartos adornados. Pero en los corredores que seguían a las habitaciones, había frente a cada ventana un pesado trípode lleno de carbones encendidos que proyectaban sus rayos a través de los pintados cristales, iluminando así brillantemente la pieza. Y así se producía una multitud de apariencias ostentosas y fantásticas. Pero en el cuarto occidental, o negro, el efecto de la luz de fuego, temblando sobre las obscuras tapicerías, después de pasar por los cristales de color sangre, era sombrío en extremo y producía un extraño efecto sobre los rostros de los que en él entraban, los cuales eran muy pocos los atrevidos e intrépidos que entre la concurrencia entraban para experimentarlo. Era ese salón también donde se encontraba colocado contra la pared occidental un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo oscilaba de un lado a otro con un golpeteo triste, grave, monótono. Cuando el minutero recorría el círculo y la hora estaba a punto de sonar, salía de entre los pulmones de bronce del reloj un sonido que era claro, sonoro, profundo y extremadamente musical, pero de un tono y énfasis tal que a cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a hacer una pausa momentáneamente en su ejecución para escuchar el sonido, y entonces los valsadores cesaban sus movimientos, y había una pequeña nube en la alegre compañía, y mientras duraban los golpes de la campana, se notaba que los más festivos se volvían pálidos, y que los más viejos y serenos se pasaban la mano por la frente, como si les atormentara una fantástica meditación. Pero cuando los ecos habían cesado por completo, una alegre carcajada escapaba de toda la concurrencia. Los músicos se miraban unos a otros y sonreían de su propio nerviosismo y tontería, y en voz baja juraban entre sí que el próximo sonido del reloj no produciría en ellos semejante emoción. Y entonces, después del lapso de los 60 minutos, que abarca 3600 segundos del tiempo que huye, volvía otra vez el sonido del reloj y sucedía lo mismo que antes. El mismo desconcierto, el mismo temblor, la misma meditación. A pesar de estas cosas, era una alegre y magnífica bacanal. Los gustos del príncipe eran singulares. Tenía muy buen ojo para los colores y los efectos. Desdeñaba las decoraciones de la simple moda. Sus planes eran atrevidos y salvajes, y sus concepciones brillaban con un lustre de bárbaras. Hay gente que lo hubiera creído loco. Sus seguidores comprendían que no era así. Era necesario oírle, verle y tocarle para convencerse de que no lo era. Había dirigido en gran parte el embellecimiento de los 7 cuartos en ocasión de esta gran fiesta,
y había sido su propio gusto el que había dado carácter a los disfraces. Pueden estar seguros de que eran grotescos. Había mucho brillo y destello, mucho de picardía y de fantástico, mucho de lo que se ha visto después en Hernani. Figuras arabescas con apéndices y vestidos extraños, caprichos delirantes como las imaginaciones de los locos. Había belleza, fastuosidad, extravagancia y algo de terrible y de lo que puede causar disgusto. En una palabra, los 7 cuartos eran recorridos por una multitud de ensueños que se balanceaban aquí y allá, y estos, los ensueños, se agitaban en todos sentidos, tomando color diferente en cada habitación y haciendo de la salvaje música de la orquesta el eco de sus pasos. Y cada hora suena el reloj de ébano que está en el cuarto de terciopelo negro. Y entonces, durante un momento, todo enmudece, salvo aquella voz del reloj. Los ensueños quedan inmóviles, helados, en el sitio en el cual ocupan. Pero los ecos de la campana se apagan de nuevo. No han durado más que un instante, y apenas han desaparecido, una ligera y suave carcajada los persigue en su fuga. Entonces la música se dilata otra vez, y los ensueños se ponen en movimiento, y se tuercen acá y allá más vivaces que nunca, tomando el color de los vitrales a través de los cuales fluyen los rayos de los trípodes. Pero en el cuarto más occidental de los 7, ninguno se aventura ahora, porque la noche pasa rápidamente y penetra una luz siempre más y más roja a través de los vidrios de color sangre, y la negrura de los fúnebres cortinajes aterra, y aquel que pone sus pies sobre la negra alfombra recibe del cercano reloj de ébano un sordo repique más solemnemente enfático que los percibidos por los que se abandonan a la alegría en las otras habitaciones. Pero estas otras habitaciones estaban llenas por una inmensa multitud, y en ellas latía más febrilmente el corazón de la vida, y la orgía prosiguió en su remolino hasta que por fin comenzó el anuncio de la medianoche en el reloj, y entonces la música paró, como he dicho, y las evoluciones de los valsadores se interrumpieron. Hubo una penosa cesación de todo, lo mismo que antes, pero ahora el reloj tenía que golpear 12 veces con su campana, y así sucedió. Quizá muchos pensamientos se deslizaron, contando con más tiempo, hasta las meditaciones de los meditabundos que había en aquella bacanal. Y así sucedió además, quizá, cuando el último eco de la última campanada se hundió completamente en el silencio. Muchos de los asistentes pudieron advertir la presencia de un enmascarado que hasta entonces no había llamado la atención de nadie. Y habiéndose difundido en voz baja el rumor de aquella nueva presencia, surgió por último de todos los convidados un susurro o murmullo de desaprobación y sorpresa, que se cambió por fin en expresión de terror, de horror y de disgusto. En una asamblea de fantasmas como la que he pintado, se puede suponer que ninguna apariencia vulgar hubiera causado tal sensación. A la verdad, la licencia de la mascarada nocturna era casi ilimitada, pero la figura en cuestión había excedido a Herodes e ido incluso más allá de los límites del indefinido decorum del príncipe. Hay cuerdas en los corazones de los más viciosos que no pueden ser tocadas sin emoción, hasta para los más completamente perdidos, para quienes la vida y la muerte es mero juego. Hay asuntos sobre los que no puede dirigírseles una sola broma. Toda la concurrencia parecía coincidir profundamente en que el traje y aspecto del extranjero no tenía ni ingenio ni decencia. La figura era alta y flaca, y estaba cubierta desde la cabeza a los pies por un sudario.
La máscara que ocultaba el rostro copiaba también el exterior de un rígido cadáver, que el examen más exhaustivo hubiera tenido dificultad en descubrir el disfraz. Y todavía esto se hubiera soportado, incluso hubiera sido aprobado por aquellos disolutos. Pero el mimo había llevado su imprudencia hasta representar a la muerte roja. Sus vestiduras estaban salpicadas de sangre y su ancha frente, así como los rasgos de la cara, estaban rociados con el horrible color escarlata. Cuando los ojos del príncipe Próspero cayeron sobre la espectral imagen, que, con pausado y solemne movimiento, como para sostener mejor su papel, se pavoneaba aquí y allá entre los balsadores, se le vio convulso. En el primer instante con un largo estremecimiento de terror y disgusto, pero en el siguiente, su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó roncamente a los cortesanos que estaban a su lado. ¿Quién se atreve a insultarnos con esta burla blasfema? Agárrenlo y quítenle el antifaz, que sepamos a quién tenemos que colgar mañana de las almenas. Cuando el príncipe pronunció estas palabras, estaban en el cuarto occidental o azul. Resonaron a través de las 7 habitaciones alta y claramente, porque el príncipe era un hombre audaz y robusto, y la música había callado a una señal de su mano. Era en el cuarto azul donde estaba el príncipe con un grupo de pálidos cortesanos a su lado. Al principio, cuando habló, hubo en el grupo un pequeño movimiento hacia el intruso, que se hallaba cerca de en ese instante, pero que entonces, con paso lento e imponente, se aproximaba más y más al príncipe. Pero a causa de un cierto temor innombrable, indecible, que el fantástico aspecto del desconocido había inspirado a la concurrencia, no hubo uno solo que adelantara la mano para detenerlo, de manera que pasó libremente a una yarda del príncipe, y mientras la muchedumbre, como por un solo impulso, retrocedía del centro de los cuartos hacia las paredes, él prosiguió su camino sin que nadie lo interrumpiera, con el mismo paso solemne y mesurado que lo había distinguido desde el principio. Del cuarto azul pasó al púrpura, del púrpura al verde, del verde al amarillo, de este al blanco y de allí al violeta, antes de que se hubiera hecho un movimiento decidido para apresarlo. Fue entonces, sin embargo, que el príncipe Próspero, enloquecido por la rabia y la vergüenza de su propia, aunque momentánea cobardía, se arrojó corriendo a través de los 6 cuartos sin que nadie lo siguiera, a causa del mortal terror que de todo se había apoderado. Empuñando una daga, se había aproximado impetuosamente al fugitivo personaje cuando éste, habiendo alcanzado la extremidad del cuarto de terciopelo, se volvió de repente y miró a su perseguidor. Se escuchó un agudo grito y la daga cayó relampagueando sobre la negra alfombra, en la cual inmediatamente después se desplomó muerto el príncipe Próspero. Entonces, animados los cortesanos por el salvaje valor de la desesperación, entraron en el salón negro y haciendo al enmascarado, cuyo alto cuerpo se mantenía recto e inmóvil en la sombra del reloj de ébano, quedaron presa de inexplicable horror al encontrar que bajo la mortaja y la máscara de la muerte, a la que habían echado mano con tan violenta rudeza, no habitaba ninguna forma tangible. Y entonces se conoció la presencia de la muerte roja. Había entrado como un ladrón en la noche, y uno por uno fueron desplomándose los invitados en los cuartos rociados de sangre, y cada uno murió en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de ébano acabó también con la de la última víctima, y las llamas de los trípodes se extinguieron. La oscuridad, la ruina y la muerte roja ejercieron su ilimitado imperio sobre todo. La máscara de la muerte roja.
Edgar Allan Poe. Narrado por Mauricio Cantú para Audiolibros Te Presto Mi Voz. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la narración, ponle el pulgar para arriba. Con eso nos ayudas a crecer. Y si quieres apoyar más, date una vuelta por la página web. Te dejo el link en la descripción. Podrás descargar audios, comprar algún souvenir o audiolibros completos que no están en YouTube. Y cuando saquemos alguna promoción, podrás adquirirla antes que nadie. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Hasta luego.